Como ustedes ampliamente ya lo saben, Colombia el pasado lunes sufrió un terremoto espantoso, como hacía muchísimos años no ocurría. Afortunadamente somos un país de fe, un país creyente, y se notó, y se ha notado en todos estos días más que nunca. Así que un abrazo a todos mis colombianos que tal vez me pueden ver en el Valle, en Chocó, en el Eje Cafetero, y a todos los demás, preparémonos, porque esto no avisa y debemos tener preparación física, por supuesto, temporal, pero la espiritual es aún más importante. Así que un abrazo para mi Colombia bella y hermosa. Estamos aquí con fuerza y vamos a salir adelante. El día de hoy veremos la primera parte de 3 partes en las que está dividido nuestro estudio del libro de los Salmos. Los Salmos son muy famosos en el mundo cristiano y en el mundo judío también. Son citados continuamente como unas palabras de apoyo, de ánimo, de esperanza. Son canciones que hablan de sentimientos muy profundos, de sentimientos muy positivos, esperanzadores, pero también de sentimientos muy tristes, de congoja, de tristeza y dolor, pero todos tienen un mismo protagonista. Y nuestro protagonista es Jesucristo o Jehová. Hay salmos muy conocidos que repetimos continuamente, que incluso nosotros cantamos o hacemos referencia a algunas partes como este: Jehová mi pastor es, Jesús es mi luz. Todos estos salmos están enfocados en el centro del plan de Dios, que es el Salvador Jesucristo, porque en Él hallamos el consuelo, la esperanza y todo lo mejor. No hay una certeza de quién escribió estos salmos, estas canciones. Se le atribuyen muchos de ellos a David, el rey David, pero también se le atribuyen a Salomón y a otros, incluso hay uno que se dice que es de Moisés. No hay una cronología exacta en estos salmos, pero sin duda son palabras de sabiduría, palabras de testimonio que es importante tener en cuenta. Estos salmos son canciones de alabanza, canciones que se usaban en esa época para alabar a Dios. Entonces, muchos de ellos tienen estas expresiones que a veces para nosotros son como desconocidas, pero que tienen su significado en el mundo de la música, de la poesía. Es un libro poético. Incluso si te pones a escuchar en la aplicación de la Biblioteca del Evangelio los salmos, el narrador va leyendo, y al final una mujer suavemente dice esto. Y suena extraño y no sabemos qué significa. Esta palabra en sí no se le encuentra un significado, por lo menos no lo encontré. Esto significa como: haz una pausa y reflexiona. Reflexiona en lo que te acaban de decir, lo que acabas de escuchar, lo que acabas de leer. Pausa y piensa. Es muy interesante porque te hace meditar en medio de tu lectura, o si los escuchas o si los cantas. Incluso en el libro de Mormón se le atribuye a Nefi un salmo, se llama el Salmo de Nefi. ¿Por qué? Porque Nefi derramó su alma hablando del Señor, de sus pecados, de lo débil que era. Es más o menos el estilo de los salmos que encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso se le dice el Salmo de Nefi. Pero hay una parte del libro de Alma, cuando Alma hijo está en ese momento de arrepentimiento donde él manifiesta que está en la hiel de la amargura, que a mí siempre me ha sonado un salmo. Así que creo que todos nosotros hemos escrito salmos para nosotros mismos, para nuestra vida. Muchos hacemos el ejercicio en seminario y en instituto de escribir nuestro propio salmo. Los invito a que escriban su propio salmo de acuerdo a las situaciones que están viviendo hoy, que lo tengan a la mano para recordarlo siempre, y si quieren, solo si quieren, pueden compartirlo aquí con nosotros en los comentarios. Pero hacer un salmo personal es hermoso porque es una manera de encontrar las cosas buenas que hay en mi vida, derramar mi alma en arrepentimiento, recordando siempre que el Salvador es el único que puede salvarnos, perdonarnos
limpiarnos, sanarnos. Así que te invito a escribir tu propio salmo. Y aquí están los salmos. Son 150 salmos. El más corto tiene apenas 2 versículos. El más largo tiene 176. Es bien largo. Pero son muy fáciles de estudiar, muy fáciles de leer, porque aquí podemos ver prácticamente nuestra vida, cómo nosotros nos enfrentamos a los temores, cómo nos sentimos tal vez un poquito reducidos frente a otras personas, cómo nos sentimos atacados por otros, ansiedad, tristeza, dolor. Eso hay allí, pero también hay una esperanza en que podemos salir de todos esos estados y triunfar y vencer al final. Y quiero que directamente nos vayamos al Salmo 23, quizás el más famoso de todos. Y si tú hoy te sientes un poquito como una oveja negra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y aquí está el himno número 56. Jehová mi pastor es, no me faltará. En verdes praderas descanso me da, por aguas tranquilas me conducirá. Si ando errante, me rescatará. Si ando errante, me rescatará. ¿Cuál es la función de un pastor? El pastor guía a las ovejas. Las ovejas conocen su voz. Una oveja no va a seguir una voz de un desconocido. Lo mismo debería pasar con nosotros, seamos ovejitas negras u ovejitas blancas. ¿Conocemos la voz del pastor, del buen pastor? Él sí conoce sus ovejas por nombre. ¿Recuerdan por allá en el Nuevo Testamento cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos? Que le escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? O cuando José Smith estaba orando en la arboleda y él mismo dice: y llamándome por mi nombre, José. O cuando llega El Salvador a las Américas y llama a Efi, ven, él nos conoce, él sabe que yo me llamo Andrea, sabe qué características tengo, tanto físicas como adentro. Él sabe qué me gusta, qué no me gusta, qué me hace llorar, qué me hace reír. Él sabe qué errores he cometido, como Él sabe mis aciertos y mi arrepentimiento. Él sabe lo que siento, Él sabe lo que pienso, Él sabe lo que sueño, lo que anhelo para mi vida. Él me conoce más de lo que yo me conozco. Lo mismo pasa contigo. Él te conoce perfectamente porque es el buen pastor. Al lado es nuestro creador. Por supuesto que nos conoce. ¿Por qué entonces a veces nosotros seguimos la voz del desconocido? Porque es más fácil a veces escuchar esa voz. Tal vez pensamos: es que me exige menos, es que con la voz del buen pastor tal vez me estoy comprometiendo más y creo que no voy a poder. A veces es más fácil escuchar otras voces porque son más atractivas, porque nos ofrecen más cosas, porque tal vez lo que queremos lo tienen ya. Pero es mentira, es mentira. La vida eterna, la paz real, vienen del buen pastor, del pastor dejando las 99 y yendo a buscar la oveja perdida. Es exacta, es exacta. Hablemos que nosotros somos las ovejas del rebaño y podemos pensar: ¿por qué? ¿Por qué le ponen más interés a estas personas que se han ido?
Si ya se fueron, fue la decisión de ellos no volver a la iglesia, que se vayan, ¿cierto? Podría pensar uno. Pero el buen pastor va y la busca porque se perdió, se confundió, se la robaron. Cualquier cosa pudo pasar con esa ovejita, pero él no renuncia a ella. Ah, ya se me perdió, pues tengo 99. Una más, una menos, no importa. No, sí importa esa que está perdida. Por eso, si estás en el rebaño, no sientas que te excluyen. Simplemente están poniendo más energía en la que se perdió. Pero si tú eres la perdida, no huyas del pastor. Él te llama, él te quiere cerca no porque te quiera molestar, sino porque te ama y te quiere en su redil. Miren en el Salmo 25, a ti, oh Jehová, elevaré mi alma. Dios mío, en ti confío. Y adelante dice, acuérdate, oh Jehová, de tus tiernas misericordias y de tu compasión, que son perpetuas. Muchos de estos salmos claman, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Porque en el Salmo 23 decíamos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Mira lo curioso que ocurrió el lunes del terremoto. Tienes que abandonar el edificio rápidamente porque puede colapsar. El movimiento, la verdad, fue bastante fuerte. Y pues ya veníamos de lo que pasó en Venezuela, entonces estás con las emociones a flor de piel y hay que salir. Salimos del edificio, veíamos cómo todo se sacudía y tenías que mantenerte, aferrarte bien al suelo porque se movía muy fuerte. Pero hubo tres nombres que vinieron a mi mente. Tengo que preguntar cómo están. Inmediatamente les escribí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Porque llegaron esos nombres porque son personas que uno quiere saber si están bien después de esto. Y eso es muy importante, saber que alguien se interesa. Obviamente hubiese querido llamar a muchos, escribirle a muchos, pero en ese momento solo tres nombres vinieron a mi mente que necesitaba saber ya cómo estaban. Esa expresión la tiene el Salvador con nosotros. ¿Todo está bien? ¿Necesitas ayuda? Yo quiero ayudarte. Soy tu pastor. Yo soy tu maestro. Yo soy tu redentor. Soy tu salvador. Yo soy tu amigo fiel. Y quiero ayudar. La clase pasada hablábamos de Job, de todo lo que había vivido. Y cómo no dudó un segundo. Dice que Job ni maldijo a Dios. Todos nosotros pasamos por esos valles de muerte. Todos, todos. Si nos tocara morir hoy, tengamos la plena confianza de que hay un Salvador que nos ama, que está lleno de misericordia. En momentos angustiantes, Él es la única fuente de calma, de seguridad y de paz. Así suceden tragedias devastadoras como perder a un familiar porque murió. Solo en El Salvador hay paz, hay esperanza, hay consuelo. Y podrá uno pensar, pero ¿cómo así? Estoy sufriendo. ¿Por qué debería sentir paz? ¿Por qué debería sentir esperanza si me están pasando cosas aterradoras? Yo no sé cómo funciona. No sé cómo funciona, pero funciona. Sin Él, sacando al Salvador, sacando el conocimiento de Dios, sacando el plan de nuestras mentes, quitando a Dios de la ecuación, ¿qué nos queda? No nos queda nada.
Hay unos salmos que se llaman o se denominan como los salmos mesiánicos, y es donde se hace una profecía de lo que el Salvador Jesucristo va a vivir mientras está aquí en la tierra. Y me ponía a pensar un poquito en eso. Dice el salmista que Jesús pasará o que el Señor pasará por esto, que es exactamente como se vivió. Ustedes pueden imaginar, y me gusta imaginar esta escena, de los apóstoles del Salvador, estudiando las escrituras, conociendo los salmos, y que estudiando esto se den cuenta, oye, pasó exactamente lo mismo. Lo que estaba aquí escrito, que el salmista escribió, está ocurriendo ahora con nuestro maestro. Tuvo que ser supremamente impactante para ellos darse cuenta que sí, era el Mesías prometido. Si necesitaban un testimonio más, ahí está, en los Salmos. Entonces vamos a ver el siguiente cuadro comparativo, porque estos salmos mesiánicos, la verdad es que es impactante que se encuentran casi literalmente en los libros del Nuevo Testamento. No porque se escriban igual, sino porque así sucedieron los hechos. Y solo vamos a hacer referencia a uno, ustedes estudiarán el resto, pero quiero mencionar aquí en el Salmo 22, el versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y la comparación está en Mateo 27:35. Y después que le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus ropas, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Es muy interesante e importante estudiar estas conexiones que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin duda, Jesús de Nazaret fue el Mesías prometido, cosa que muchos no entendieron, aún que muchos niegan, pero todo pasó exactamente como se dijo, y no solo en los salmos. Estamos hablando de Isaías, Jeremías y otros profetas que dieron información tan exacta que es impresionante. Cuando vemos algunos de estos salmos que son alabanzas profundas a Jehová como creador, nos da una emoción de decir, nosotros también cantamos cosas así. Por ejemplo, aquí en el Salmo 33, alegraos, oh justos, en Jehová para los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la rectitud y la justicia, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Hay unos que son tan sentidos que llegan a ser muy reconfortantes y animarnos demasiado. ¿Cuál es tu himno favorito de alabanza? De alabanza a Jesucristo. Yo puedo decirles que de los himnos ya viejitos del himnario antiguo, creo que el himno que más me impacta del Salvador es Yo sé que vive mi Señor, que lo estudiamos la clase anterior. Es de los que más me conmueven, de los que siento con fuerza un testimonio de Él. Y de los nuevos, hay varios. Me gusta mucho Getsemaní, me encanta. Me gusta mucho el cuida de las aves, me fascina. Pero hay uno que me impacta muchísimo, que siempre me pone súper emocional. Y es el Cristo es. El Cristo es, cuando lo canto, yo no sé, yo me siento muy feliz, muy confiada. Cántenlo, ahí se lo recomiendo. Pongan ahí en los comentarios cuál es el que más les gusta de alabanza al Salvador, exactamente. Porque hay himnos muy lindos que hablan a la naturaleza, y himnos de la primaria, himnos muy lindos. Pero específicamente eso que llamamos el himno sacramental, el himno que va a hablar del Salvador, tengo esos dos. Yo sé que vive mi Señor y el Cristo es. Miren, yo les voy a decir esto directamente. No hay nada más feo que no cantar en las reuniones. Es feísimo.
porque te desconecta. En la música hay poder, no cantamos para rellenar una reunión, cantamos en oración y alabanza. ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no cantas? Ay, que yo canto feo. No importa, no importa. Es que aquí no estamos haciendo un concurso de voz ni de canto. Estamos alabando. Muchas veces me ha tocado estar en el estrado dirigiendo la música o porque voy a orar o porque voy a dar un discurso, lo que sea. Pero veo mucho quienes cantan y quienes no cantan. Y hay muchos que no cantan y a mí me sorprende. Yo no tengo la mejor voz, pero me encanta cantar porque es un momento en que hey, quiero que escuches lo que siento. Yo los animo. Si tú eres de los que no cantan o de las que no cantan, canta. O sea, no importa tu voz. Esta es una oración. Aquí en el manual hay una cita del presidente Oaks con respecto a eso. El canto de himnos es una de las mejores maneras de ponernos en armonía con el Espíritu del Señor. La música sagrada tiene la capacidad única de expresar nuestros sentimientos de amor por el Señor. Ese tipo de comunicación es una maravillosa adición al acto de adorar. Nuestros himnos contienen enseñanzas doctrinales incomparables, cuyo efecto poético y veracidad solo pueden verse sobrepasados por las escrituras. Les voy a contar una experiencia. Yo crecí en la iglesia. A mí me encanta el coro del tabernáculo. Me fascina desde pequeña. Escucharlo siempre para mí ha sido muy conmovedor. En las conferencias generales, en los programas especiales, siempre ha sido muy lindo. Yo nunca había tenido la oportunidad de escuchar al coro en vivo, porque nunca había podido viajar a Utah, a una conferencia, jamás he ido a una conferencia general. Pero escucharlos en internet para mí era maravilloso, es maravilloso todavía, me encanta. Resulta que el coro anunció que iba a ir a Perú a un concierto. Yo dije, yo tengo que estar ahí, porque Perú me queda más cerca que irme hacia el norte. Entonces dije, tengo que estar ahí. Finalmente todo se pudo dar y pude ir al concierto en Perú. Miren, eso es mágico. Empieza el coro a cantar el primer himno y yo ya no puedo parar de llorar. Primero, por la emoción de verlos en vivo por primera vez en mi vida, pero segundo, porque todo lo que canta el coro conmueve el corazón de una manera impresionante. Ustedes lo saben, ustedes lo han sentido. Es increíble. Entonces, sí, nosotros no cantamos como el coro del tabernáculo, pero esa música que cantamos, esos himnos, tienen un poder, tienen un poder. No dejemos de cantar. Quiero que veas este mensaje del elder Kiron que está en nuestras redes sociales. La importancia de la música. Recuerden, los himnos tienen palabras, tienen frases, y ponemos el poder, el empuje, la luz y la energía en las palabras y frases. No importa si tienen una voz fea, pero por favor canten. ¿Qué estamos representando aquí? Vamos a tener nuestra fe aquí al frente y vamos a enfatizar las palabras que cuentan, y hemos enfatizado algunas, pero pueden enfatizar lo que sea que les toque el corazón. Esto es como debemos cantar y cómo les rogamos que canten, aun cuando ustedes sean los únicos, pero esto representa su fe creciente y poner su fe con énfasis al frente de ustedes, a pesar de sus preocupaciones y temores, para eclipsarlos. Vamos a intentar esto una última vez juntos.
How did that feel? ¿Cómo se sintió eso? Bueno, espero que salgas de esta clase feliz diciendo voy a cantar con todas las fuerzas de mi alma de ahora en adelante. Yéndonos aquí al Salmo 24, dice Salmo de David, en el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y ahí dice, Selah. Reflexiona, piensa. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas. ¿Sí se dan cuenta? Son puntos interesantes porque pausa, piensa un poco y retoma con energía, porque es en admiración. Pero volviendo al tema del monte, que pues todos sabemos está relacionado con el templo, él habla allí, David, David, David que cometió errores bastante grandes, pero él sabía esto, el puro de manos, el limpio de manos y puro de corazón entrará al templo. El que no se dejó vencer, el que no elevó su alma a la vanidad, que no es orgulloso, el que se arrepintió, entra al templo. Y esto es bonito porque, bueno, estamos hablando de muchos años antes y ya se estaba hablando de la dignidad para entrar a la casa del Señor. Y es solo por medio de el Redentor Jesucristo que nosotros podemos entrar en su casa. Si bien no se nos pide perfección, porque es imposible, sí se nos pide ser limpios, o sea, estar dispuestos al arrepentimiento, arrepintiéndonos constantemente para que se dé esa pureza que se pide allí, pureza de corazón. El Salvador va ligado por siempre al arrepentimiento. Si él no hubiera efectuado la expiación en Getsemaní, muy difícilmente tú y yo podríamos ser limpios. Muy difícil, porque por nuestros medios no podemos. Somos demasiado inmundos. Pero si nosotros hacemos uso del poder sanador de la expiación de Jesucristo, seremos limpios de manos y puros de corazón. Aquí en el Salmo 22, que de hecho al inicio dice, al músico principal, al son de Agelet Zahar, dando instrucciones a quien va a llevar la música, ¿no? Interesante. Pero miren lo que dice el primero. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Me suena familiar? Eso mismo dijo el Salvador. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es impresionante no solo la conexión, sino que el Salvador conocía los salmos. Hay varias cosas que David menciona que él las dice en diferentes momentos de su historia. Él conoce las escrituras. Eso ya lo sabemos. Él varias veces citó a profetas. Entonces nos deja una lección ahí de poder estudiar las escrituras con más juicio. Y ahora que vamos a tener unos tiempos menores en las clases de escuela dominical y de sociedad de socorro, en mi caso, por mi sacerdocio, es nuestra obligación ser estudiantes rigurosos de las escrituras, de las palabras de los profetas. Y miren esto tan bonito. Cuando Jesús iba con sus discípulos al monte de los olivos para realizar la expiación, sabía que venía ese momento. Dice aquí en el versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno,
salieron al monte de los olivos. Ellos venían de cantar un himno. Muchos estudiosos dicen que muy probablemente era alguno de los salmos. Así que vemos que los salmos son importantes como alabanza ayer y hoy también. Gracias por llegar hasta aquí. La próxima clase estaremos estudiando más salmos y la siguiente también porque es que son 150 que no se pueden ver en una sola clase. Los animo a que puedan estudiar estos salmos completos en familia, sobre todo con los niños y los jóvenes, para que vayan aprendiendo cómo pueden también a través de la música, de los poemas, de los escritos derramar su alma al Señor en oración, en alabanza. Y de la misma manera que el salmista dijo, puedo testificarles que Jehová es mi pastor, no es el pastor, es mi pastor y es tu pastor, quien se preocupa por sus ovejas y las ama. Yo sé por qué he sentido el amor de mi Salvador a pesar de mis múltiples errores en la vida. Sé que Él me tiene paciencia, sé que Él me busca, es más, me ha buscado. A veces pensamos que perdernos es solo no volver a la iglesia y que la oveja perdida solo es la que está lejos del rebaño, lejos del redil. No, a veces nosotros estamos dentro de la iglesia, estamos allí, somos activos, pero no nos sentimos parte del rebaño. A mí me ha pasado. Y solo ha sido el buen pastor, que es Jesucristo, el que ha ido a rescatarme, estando yo en el rebaño. Me ha dicho, yo te conozco y te amo. Confía en mí un poco más. Yo testifico estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por acompañarme en la clase. Recuerden que se pueden suscribir aquí al canal de Fe en Cada Paso. Si no lo han hecho, activar la campana para que se les avise cuándo va a salir un nuevo programa. Recuerden que esta noche también hay Ven Sígueme al punto en vivo y durante la semana más programación en nuestro canal. Síganos por favor en redes sociales, allí nos encuentran con contenido de valor. Fe en cada paso. Y les recuerdo, por favor, seguir orando por mi país, por mi Colombia, tierra querida. Necesitamos muchas oraciones y no dejemos de orar por Venezuela y por casi todas las naciones del mundo que están pasando por dificultades. Pero ahorita especialmente por esas dos, Colombia y Venezuela. Y nos vemos el próximo domingo aquí en una lección más de Ven, Sígueme.